una encuesta en la que podéis hacernos todas vuestras preguntas y ayudarnos a conocer vuestra opinión sobre la sesión. Pues como decía, en la jornada de hoy vamos a hablar de los retos y oportunidades que se abren para el sector logístico en esta era. Pasaremos a comentar el rol específico de las tecnologías IoT para el desarrollo de soluciones Smart Logistics y pasaremos a hablar sobre el proceso de despliegue y adopción de estas tecnologías, para finalizar pues, comentando sobre las nuevas soluciones IoT y novedades tecnológicas en el entorno logístico. Entonces, bueno, sin más, doy la bienvenida a Fran Sánchez. Fran, ¿estás por ahí? Estoy por aquí, Gloria. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias a todos los asistentes por venir aquí y participar con nosotros de esta jornada sobre Smart Logistics. Desde luego un tema apasionante y que de alguna manera pues, nos sitúa en el entorno y en el contexto de los ámbitos de actuación, los ámbitos de trabajo que han estado especialmente impactados por la situación provocada por la crisis del COVID, por la crisis del coronavirus. Voy a empezar muy rápidamente, vamos a ir directamente al meollo de la cuestión. Voy a empezar dando un par de datos muy concretos que yo creo que todos conocemos o como mínimo intuimos, pero que a lo mejor no nos hemos parado a reflexionar sobre el impacto que tienen sobre nuestra vida cotidiana y concretamente sobre lo que tiene que ver con la gestión de la cadena de suministros y la gestión de lo que son los ámbitos logísticos. Fijaros, a ver si tengo aquí, muy bien. En abril del 2020, es decir, en pleno confinamiento, el incremento del comercio online, las ventas del comercio online en España casi duplicaron las ventas del comercio electrónico en el mismo periodo en el año anterior. Esto es muy interesante, ¿eh? Dices, porque bueno, es lógico, y es lógico pensar que evidentemente la gente, cuando hemos estado confinados, hemos estado encerrados en casa, cuando la mayoría de las tiendas han estado cerradas, aquellas que no eran o que no estaban vinculadas a servicios esenciales así lo estaban, es lógico pensar que de alguna manera la actividad consumista, lo que tiene que ver con la compra, evidentemente se hacía a través de un canal online y no a través de lo que es la tienda física. Pero estamos hablando de duplicar o más de duplicar digamos, el nivel de actividad. Esto es un dato muy interesante porque todos aquellos que de alguna manera estamos más o menos relacionados con la gestión de cadenas de suministro sabemos que esto puede tener un impacto enorme sobre cómo desde los ámbitos logísticos y desde los servicios logísticos damos respuesta a ese mercado que de alguna manera está cambiando sus pautas de consumo. Pero es que además resulta que esas pautas de consumo han venido para quedarse. Tenemos encuestas que dicen que hasta un 25% de los consumidores aceptan, sospechan que sus ámbitos de consumo respecto a las preferencias sobre la utilización del canal online sobre el canal físico han venido para quedarse. Y estos son datos que son muy interesantes y muy reveladoras, porque estamos hablando son encuestas de principios de confinamiento, cuando todavía teníamos incertidumbre sobre cuándo saldríamos de la crisis. A día de hoy sabemos que la crisis va a ser muchísimo más duradera, desafortunadamente, de lo que en un primer momento se predijo. De manera que podemos afirmar que el impacto de la actual crisis sobre las pautas y los hábitos de consumo, digamos, del consumidor español, van a ser muchísimo más profundas y muchísimo más duraderas de lo que se preveía originalmente. Esto, desde el punto de vista de la cadena de la gestión de la cadena de suministros, ¿esto qué implica? Pensemos en un esquema convencional, tradicional de lo que es la cadena de suministros. Nosotros tenemos la parte, digamos, la parte productiva, tenemos una serie de proveedores y una serie de fabricantes que se dedican a la actividad manufacturera con los diferentes tiers, con los fabricantes OEM, que en un momento determinado fabrican sus bienes, sus productos y de alguna manera a través del canal de transporte elegido, ya sea a nivel global o regional, hacen llegar sus productos a unos distribuidores mayoristas que, gracias a una red de transportistas a nivel local, consiguen llevar las mercancías hasta lo que es el mundo del retail, hasta lo que es la tienda física o lo que es el distribuidor minorista. Y allí es donde se produce el intercambio final de bienes entre ese distribuidor minorista y el consumidor final. Muy bien, lo que nos está pasando, lo que nos están diciendo las encuestas, lo que nos están diciendo los datos, es que esa última parte, esa llamada última milla logística, ha sufrido unos cambios realmente importantes y reveladores.
Todo esto tiene mucho que ver con lo que estamos comentando, con las dificultades de la compra en tienda física, las barreras que se han impuesto ahí, las barreras a la movilidad del consumidor en determinados puntos, en determinados momentos, el incremento, evidentemente, una cosa lleva a la otra, de la demanda del canal online, y todo esto lo que nos ha llevado es a una crisis en la distribución minorista del canal offline. Todo ello nos lleva a un esquema sensiblemente diferente, sobre todo en lo que tiene que ver en la gestión de la última milla logística, de todo lo que tiene que ver con el canal, con lo que es el canal de distribución, el canal de suministro, la gestión del canal de suministro, la cadena de suministros. Muy bien, ha desaparecido o tiende a desaparecer, por lo menos en la importancia que originalmente tenía y que tradicionalmente tenía el distribuidor minorista, y a lo que asistimos es a un proceso de desintermediación. Y este proceso responde a una serie de pautas que están tensionando, que han tensionado y que van a tensionar todavía más todo lo que tiene que ver con la gestión de los servicios logísticos. Hagamos un doble análisis llegado a este punto. Hagamos el análisis de lo que está pasando con la parte de la demanda y después veamos también lo que está pasando por la parte de la oferta. Y veremos que, de alguna manera, a lo que hemos asistido durante los últimos meses y a lo que posiblemente vamos a asistir durante los próximos, va a ser a una especie de tormenta perfecta. Veamos qué es lo que está pasando desde el punto de vista de la demanda. Para empezar, existe una mayor exigencia por parte del consumidor para tener mayor control, mayor visibilidad, menores plazos de entregas, costes más optimizados, más reducidos, a la hora de solicitar determinados servicios a través del canal online. Es decir, por un lado tenemos una demanda cada vez más exigente. Y además, esta demanda cada vez más exigente resulta que además tiene elementos que anteriormente no tenía para presionar todavía más a aquellas empresas que le están ofreciendo este tipo de servicios. Pensemos, por ejemplo, en el Electronic Word of Mouth, lo que es conocido como el boca-oreja, digamos, electrónico. Es la capacidad que hoy tiene el consumidor de, a través de las redes sociales, a través de determinados canales online, ofrecer su opinión a terceros, a otros consumidores, e influir sobre sus hábitos de consumo y sus pautas de consumo de una manera que anteriormente no tenía. Esto, de alguna manera, nos presiona a todos los que estamos ahí, ofreciendo este tipo de servicios, para buscar la excelencia, no porque nosotros así lo hayamos decidido, sino porque es el consumidor en el que en estas circunstancias te lo está exigiendo y además se ha dotado de una serie de herramientas que le permiten, de alguna manera, influir, tener un elevado nivel de influencia sobre otros. Pero es que además, si tenemos una demanda más exigente, tenemos además una demanda con mayor capacidad de influencia y además tenemos una demanda que está muy orientada cada vez más precisamente a la compra por impulso, de manera que va a ser muchísimo más difícil de prever. Todos los que compráis en Amazon, que yo diría que hoy en día somos todos, sabemos lo que es la compra en un clic. Antiguamente, si yo tenía que comprar unas bambas, unas zapatillas deportivas o tenía que comprar lo que fuere, me tenía que desplazar físicamente, había un cierto periodo de maduración en lo que era el proceso de compra. A través del canal online, esas barreras desaparecen. De manera que la compra es más impulsiva y, por lo tanto, se dificulta aún más, muchísimo más, lo que es la previsión de la demanda. De manera que estamos muchísimo más expuestos a la aparición de determinados picos en la demanda. Además, en la actual coyuntura, en la coyuntura del COVID-19, nos encontramos de que aparecen ciertas complejidades hasta hace poco desconocidas, como es todo lo que son las entregas sin ningún tipo de contacto entre operario y consumidor, o todo lo que tiene que ver con la necesidad de desarrollar paquetes seguros que de alguna manera impidan la propagación del virus a través de determinados tipos de superficies. Fijaros lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que en la actual coyuntura COVID-19, lo que tenemos es, por el lado de la demanda, la aparición de una serie de complejidades y la aparición de una serie de nuevas exigencias que nos complican muchísimo la vida desde el punto de vista de la gestión de la cadena logística y desde el punto de vista de la gestión de la cadena de suministros. Y ahora es cuando entra con lo que yo llamo la tormenta perfecta. ¿Qué está pasando por el lado de la oferta? No voy a entrar en detalle. Todos los que estáis trabajando en este ámbito, un poco pues ya sabéis lo que está ocurriendo. Por un lado, determinados canales, determinados medios de transporte, no es que estén en crisis, pero como mínimo están seriamente cuestionados desde el punto de vista de cuán óptimos son a la hora de ser utilizados para lo que es el transporte de determinados tipos de mercancía.
hasta hace relativamente poco, y por ejemplo nosotros en Monolithic tenemos cierta experiencia en esto, utilizábamos para el transporte de determinadas mercancías pues determinados transportes comerciales, como es el uso del avión comercial, para, digamos, aprovechar determinadas rutas y de alguna manera poder hacer transporte de mercancías. Esto ha desaparecido. Esto ha desaparecido de la noche a la mañana. De manera que, por un lado, yo tengo una demanda cada vez más exigente y, por otro lado, tengo menos mecanismos, menos recursos para trasladar, para transportar determinadas mercancías utilizando rutas que hasta hace poco yo consideraba que estaban perfectamente consolidadas y que eran seguras. Pero es que además estamos viviendo en un entorno de completa incertidumbre. Nadie sabe dónde vamos a estar de aquí a 6 meses. ¿Y qué hacen las compañías, qué hacen las empresas en entornos de incertidumbre? Pues de alguna manera controlan muchísimo más sus inversiones. Y esto está afectando a los niveles de stock que tradicionalmente mantenían los diferentes actores intervinientes en la cadena de suministro, desde los fabricantes, los proveedores, los distribuidores, hasta ese último distribuidor minorista que ahora ha desaparecido y que nos iba muy bien porque tenía un determinado nivel de stock muy cerca del consumidor final. Todo esto, esta desaparición de determinadas inversiones en stock, lo que ha hecho es que ha incrementado la rigidez de todo el sistema. Allí donde yo antes tenía una cierta flexibilidad a la hora de manejar la demanda, precisamente porque podía tirar de los diferentes niveles de stock de algunos de los intervinientes en toda la cadena, esto ahora se me ha complicado. Entonces, lo que venimos a decir es que, por un lado, tenemos una demanda más exigente, una demanda con capacidad de influencia, una demanda con mucho más imprevisible, que además incorpora complejidades como, digamos, todo lo que tiene que ver con las dinámicas contactless o todo lo que tiene que ver con el nuevo packaging, que de alguna manera impida lo que es la propagación del virus. Y por otro lado, tengo dificultades para gestionar todo eso, para dar respuesta a todo eso, desde el punto de vista de que tengo más dificultades a nivel de medios de transporte y tengo más dificultades a nivel de rigidez de todo el sistema, precisamente porque las inversiones que se están realizando o que se deberían poder realizar, de alguna manera muchas veces están en stand-by. Y ahora aquí concretamente estaba pensando sobre todo en lo que tiene que ver con la gestión de stocks y de inventarios. Bueno, esto es un poco la situación en la que estamos. Esta es la situación en la que nos encontramos. Y en esta situación, nosotros, el planteamiento no puede ser otro que hacer una apuesta por dar respuesta a estos retos desde el punto de vista o desde la posibilidad que a día de hoy nos ofrecen las tecnologías disponibles. Entonces, nosotros lo que planteamos es un uso intensivo, un aprovechamiento intensivo de las tecnologías disponibles para mejorar el nivel de visibilidad que todos los actores tengan sobre la cadena de suministro, incluso el consumidor final, en respuesta a las demandas que nos hace, con el objeto de, por un lado, mejorar la eficiencia de todo el sistema, de todos los servicios logísticos, y por otro lado, mejorar también su eficacia y dar una mejor y mayor respuesta a los retos que nos plantea el propio consumidor que está al final de toda la cadena. A partir de aquí, lo que vamos a hacer es que vamos a enumerar un poquito los ámbitos en los que nosotros a día de hoy estamos viendo que se están haciendo desarrollos precisamente orientados a dar respuesta desde una visión tecnológica a todos estos retos que estamos planteando. Hay un ámbito de trabajo que está relacionado con la torre de control digital, en tanto que repositorio centralizado de los recursos tecnológicos y organizativos disponibles y necesarios, digamos, para hacer un uso adecuado de todo lo que y dar una respuesta adecuada a todo lo que estamos comentando. Este tipo de repositorios centralizados de todos los recursos tecnológicos nos pueden permitir, entre otras cosas, hacer una gestión, a obtener datos en tiempo real y hacer una gestión en tiempo real, por ejemplo, de todo lo que son activos en movimiento. Y ahí hay un gran ámbito y hay un gran recorrido de mejora en todo lo que tiene que ver con la mejora de la puntualidad de las entregas, cosa que el cliente final, el consumidor, cada vez está demandando de manera más intensa, y evidentemente también reducir todo lo que tiene que ver con los periodos de inactividad y los costes a ellos asociados. Otro ámbito de trabajo tiene que ver con todo lo que es la gestión de flotas que de alguna manera nos permitan capturar datos también otra vez en tiempo real, introducir elementos, ahora comentaremos, introducir mecanismos de Machine Learning para aprender, para impactar
para condicionar el comportamiento, por ejemplo, en estas flotas de los conductores, con el objeto de optimizar, por ejemplo, el consumo de combustible, reducir los costes de mantenimiento o reducir, por ejemplo, el periodo de inactividad de determinados activos que deberían estar en movimiento. Otro ámbito de trabajo es el que está relacionado con todo lo que es la optimización de redes. Aquí estamos hablando de que cuando hablamos de redes estamos hablando también, en este caso, de rutas de transporte. Entonces, aquí de lo que se trata es de utilizar toda esta tecnología, los datos que tengo disponibles y mi capacidad de procesado de esos datos para, por ejemplo, reducir todo lo que son los recorridos de vuelta en vacío, los black hole, o la reducción del transporte de cargas, digamos, poco óptimas debido a que en algunos momentos pues, se me solicita hacer determinados recorridos atípicos, recorridos de larga distancia. Aquí también es un ámbito de trabajo en el que se están haciendo bastantes desarrollos y consideramos que también hay cierto ámbito de mejora y de recorrido en forma de oportunidad. Y finalmente, hay otro ámbito de trabajo muy interesante al que se le da poca importancia muchas veces, que es el que tiene que ver con toda la gestión del ecosistema, con todo lo que es la gestión de los diferentes actores que forman parte de la cadena de suministro. Y cómo yo, a través de las herramientas digitales de las que yo hoy ya dispongo, puedo de alguna manera hacer un análisis orientado a la optimización, por ejemplo, de cuáles son las rutas aéreas más óptimas desde el punto de vista de la contratación de las mismas. O valorar, por ejemplo, el rendimiento de determinados proveedores que me están dando un determinado servicio dentro de mi cadena de suministro. La gestión de proveedores, la gestión, digamos, de ese ecosistema desde el punto de vista de los datos que capturo y la gestión que hago de los mismos, es otro de los elementos que consideramos que puede tener recorrido y que va a tener recorrido y que de hecho ya lo está teniendo en el presente actual y lo va a tener en meses venideros y en años venideros. Finalmente, también es muy interesante todo lo que está pasando en el almacén. Y concretamente estamos hablando de procesos que están llevando a la automatización y digitalización de esos espacios. Estamos hablando de la adopción de sistemas multi-shuttle de alta velocidad y alta capacidad para la gestión automatizada de ubicaciones multireferencia, la preparación de pedidos, shuttles capaces de operar como si fueran vehículos de guiado automático. Estamos también hablando de los sistemas de gestión de almacenes para la gestión de inventario de manera completamente autónoma. Estamos hablando del uso de herramientas para analizar y mejorar el rendimiento de todos estos elementos. El uso de AGVs conectados a la cinta de transportadora en la zona de picking, equipos de seguridad, sistemas de picking asistidos. Estamos hablando también de la utilización masiva en forma de enjambre tanto de AGVs como de AMRs, de robots, la gestión flexible de estanterías, las estrategias muy interesantes de localización aleatoria. Todo esto son elementos que hace años ya que funcionan y que están, pero consideramos que precisamente para dar respuesta a los retos actuales se va a hacer cada vez más un uso intensivo de las mismas. Muy interesante la impresión 3D para la gestión de la demanda de determinados tipos de repuestos o el uso de drones para la inspección de inventarios. En definitiva, hay novedades, pero también hay muchos elementos que hace ya años que están sobre la mesa y que de alguna manera nos sitúan en el contexto de cuál es el ámbito de oportunidad que a día de hoy tenemos aquellos que de alguna manera estamos intentando desarrollar parte de nuestra actividad o nuestra actividad al completo dentro de lo que es el sector logístico. Llegados a este punto, ¿qué rol juega el IoT? Y, por ejemplo, ¿qué rol juega la inteligencia artificial a la hora de desplegar, a la hora de diseñar, a la hora de ofrecerle al mercado soluciones smart, soluciones inteligentes en el ámbito de la logística? Muy rápidamente, aclaremos conceptos. ¿Qué entendemos por inteligencia artificial? Inteligencia artificial es el conjunto, es un concepto muy amplio que engloba al conjunto de sistemas desarrollados para que cualquier máquina pueda pensar como un humano, con el objeto de replicar el proceso de pensamiento humano y eventualmente incluso llegar a superarlo. Eso es la inteligencia artificial. Cuando hablamos de machine learning, de lo que estamos hablando es ya de sistemas dentro de lo que es el ámbito general de la inteligencia artificial. Lo que estamos hablando del machine learning, estamos hablando de sistemas diseñados para recoger una determinada información, recoger una serie de datos dentro de un dominio, dentro de un contexto, y a aprender a partir de esos datos, a partir de la información recogida. Machine learning fundamentalmente es eso,
Hemos perdido a Fran, un momento. Precisamente en los procesos de Machine Learning primero y de Deep Learning después. Aquí no voy a entrar en detalle, este es el ciclo de aprendizaje de la inteligencia artificial. ¿Qué rol juega la inteligencia artificial en cualquier proceso IoT? La esencia del IoT se puede resumir básicamente en 5 partes. La cosa conectada en sí misma, cómo se conecta dicha cosa, cómo se recoge el dato generado por la cosa en sí, qué podemos aprender del dato y qué hacemos con el aprendizaje generado. ¿Para qué sirve todo esto? Fijaros cómo la inteligencia artificial y los procesos que hemos estado comentando de Machine Learning y de Deep Learning, de alguna manera nos ayudan en los últimos puntos, en el 4 y el 5, qué podemos hacer con el dato y qué hacemos con el aprendizaje generado. Fijaros qué interesante cómo esto de alguna manera impacta directamente sobre lo que es la gestión de la cadena de suministro, sobre lo que es la gestión del servicio logístico. Un ámbito extraordinariamente complejo en el que de alguna manera conviven diferentes redes capaces de generar millones y millones de datos que actualmente no se están aprovechando precisamente porque los humanos no tenemos la capacidad de generar conocimiento a partir del análisis de tal magnitud, de tal cantidad de datos. En la medida en que a día de hoy lo que se plantean son retos muy vinculados a la optimización, a la eficiencia y a la eficacia de todos estos sistemas, resulta obvio, resulta evidente que para lograr los objetivos planteados se requieren de determinadas tecnologías relacionadas con el IoT para capturar el dato y la inteligencia artificial para procesarlo y convertirlo en conocimiento, para poder impactar en toda la cadena de suministro y dar respuesta a los retos que se nos plantean, que a día de hoy, como decíamos al principio, son extraordinarios. Ya estoy acabando, voy a acabar con una serie de datos. Fijaros en lo que aparece en pantalla. En 2019, en una encuesta de PricewaterhouseCoopers, el 40% de los CEOs encuestados respondieron que no se planteaban ningún proyecto relacionado con la aplicación de la inteligencia artificial a sus procesos logísticos. Esto fue en 2019. En realidad hace tan solo unos pocos meses. Pero a la vista de la situación actual, ¿consideramos que es sostenible que este tipo de compañías desprecien, pues eso, las enormes ventajas que la tecnología les puede llegar a reportar, pues eso, en términos de ventajas competitivas sostenibles y duraderas? ¿Pensamos que eso es sostenible? Recordemos que para estas empresas, la utilización de determinadas tecnologías que puedan impactar positivamente en su cadena de suministro pueden ser una fuente de ventaja competitiva muy importante. La reflexión es que en la medida en que yo puedo conseguir ventajas competitivas relevantes gracias a la adopción de la tecnología, también lo pueden hacer mis competidores. De manera que, ya sea por convicción propia o ya sea por presión competitiva, la tendencia va a ser a que vamos a asistir a un incremento de la demanda de este tipo de servicios precisamente porque las compañías se van a ver obligadas a ello. Ya con esto ya acabo a nivel de conclusiones para esta parte y ahora ya doy paso a Jordi Gutiérrez, que nos va a seguir hablando, digamos, de lo que es ya las que son las tecnologías y las soluciones tecnológicas que nosotros a día de hoy estamos promocionando. Pero más allá de eso, me gustaría concluir con una pequeña síntesis de lo que nosotros desde Monolithic consideramos que son las características que debe de alguna manera reunir una buena solución IoT en el ámbito logístico. Debe ser una solución que tienda a la autonomía, que tienda a la utilización de la inteligencia artificial para dotar al sistema de elementos que le permitan tomar decisiones de manera autónoma. ¿Por qué? Porque todo esto tiene sentido en la medida en que consigamos sobrepasar, superar, ir más allá de los límites de la propia persona, del ser humano, a la hora de analizar datos por un lado, entenderlos por otro y finalmente tomar decisiones en función de conocimiento adquirido. De manera que este tipo de soluciones deben tender a la autonomía. Deben ser seguras, por supuesto. Esto es un must de cualquier solución IoT en cualquier ámbito, también en el ámbito logístico. Deben ser soluciones versátiles, capaces de hablar en diferentes idiomas, capaces de trabajar con diferentes tecnologías de comunicación, capaces de trabajar con diferentes ecosistemas y en diferentes soportes y canales. ¿Por qué? Porque además tienen que ser integrables, deben tener la capacidad de además aprovechar despliegues ya realizados con anterioridad. Y esto es algo que es de puro sentido común. Nosotros vivimos en un mundo en que más allá de que haya muchísimas oportunidades, es un mundo en crisis.
Las compañías ya han realizado, en algunos casos, o en lo mejor de los casos, determinadas inversiones a la hora de plantearse, de iniciarse en este ámbito y de iniciar de alguna manera lo que es la implantación de determinadas tecnologías dentro de lo que es el ámbito logístico. Una buena solución IoT debe ser capaz, en la medida de lo posible, poder integrar lo ya realizado dentro de lo que es la nueva coyuntura y dentro de lo que es las nuevas soluciones a aportar. Y finalmente, muy relacionado con lo que es la situación actual a día de hoy, más allá de, digamos, de lo que son los ahorros en costes que esto puede implicar, a día de hoy otro de los temas que debemos tener sobre la mesa siempre está relacionado con el hecho de que hay que salvaguardar siempre lo que es la seguridad tanto del usuario, del consumidor final, como del operario que está trabajando dentro de lo que es la cadena de suministro. Y en este caso, cualquier solución IoT, en la medida en que las tecnologías a día de hoy ya lo permiten, después Jordi nos comentará algo sobre ello, una buena solución IoT debe permitir la gestión remota de las soluciones de las redes desplegadas. De otra manera, no estaríamos siendo eficientes desde el punto de vista de los costes en los que estamos incurriendo precisamente por no hacer una gestión remota, pero es que además estaríamos siendo poco eficaces desde el punto de vista de que a día de hoy la seguridad es desde luego un must. Y con esto, pues, doy paso a Jordi para que nos siga comentando y para que ahora nos hable sobre el proceso para la adopción y despliegue de tecnologías IoT. Jordi. Perfecto, Fran. Muchas gracias por tu introducción, muy interesante. A partir de aquí, yo lo que voy a intentar es, una vez que entendemos el contexto y que identificamos cuáles son los retos a los cuales nos tenemos que enfrentar cuando hablamos de la logística o de la logística inteligente y cuáles son las oportunidades que se generan, automáticamente vamos a ver de qué manera vamos a intentar aprovechar eso que de alguna manera ocurre, ¿no? Lo primero que me gustaría plantear es, cuando nos planteamos una solución en el ámbito del IoT, tenemos que tener muy claro que va a ser una solución compleja, sin lugar a dudas. Es decir, vamos a necesitar el disponer... No sé qué está pasando, disculpad, ¿eh? Bien. Vamos a necesitar trabajar con diferentes actores dentro de una solución donde integraremos hardware, integraremos comunicación, integraremos plataforma, integraremos seguridad, integraremos analítica. En definitiva, muchos elementos que deben ser capaces de integrarse de manera adecuada, que deben ser capaces de convivir de manera adecuada y que deben ser capaces de dar respuesta a la necesidad que como compañía nos planteamos a la hora de desarrollar una solución en el ámbito del IoT. De hecho, Monolithic, una de las principales labores que ofrece cuando nos aproximamos a nuestros clientes para ofrecer soluciones en el ámbito del IoT es precisamente llevar a cabo ese proceso de selección que facilite la adopción de esas soluciones en el ámbito del Internet de las Cosas. Antes de entrar a comentar de alguna manera cuál debería ser el proceso o cuál entendemos que debe ser el proceso de adopción de una solución en el ámbito del IoT para la logística, lo que también nos planteamos es, bueno, como hablábamos de selecciones, ¿qué tecnologías IoT consideramos que son verdaderas habilitadoras en el sector concreto de la logística, ¿no? Y hay muchas tecnologías. Nosotros hemos seleccionado 4 que realmente nos parecen relevantes, ¿no? Por un lado, todo lo que tiene que ver con la comunicación, tanto LPWAN, es decir, de bajo consumo y largo alcance, como de geolocalización a través de redes satelitales. ¿Por qué? Porque de alguna manera nos van a permitir transmitir esa información, esos datos, y además, dentro de esa información, un elemento relevante en la gestión logística es obviamente la geolocalización. Por lo tanto, las tecnologías LPWAN y GNSS son tecnologías muy importantes cuando hablamos de aplicaciones logísticas, especialmente vinculadas a la trazabilidad. Fran nos ha acabado hablando de la inteligencia artificial y de la importancia que la misma tiene. Es obvio. Es decir, si entendemos que el concepto del IoT de alguna manera consiste en recabar muchísima información para poder analizarla, lo que nosotros entendemos es que ese análisis podemos llevarlo a cabo de manera local o de manera remota en la nube. Desde el punto de vista del análisis y la toma de decisiones de manera local es lo que se denomina edge computing. Y nosotros entendemos que es un elemento fundamental para, en algunos casos, facilitar esa toma de decisiones e incluso descentralizar ese análisis de datos
que además va a ir creciendo de manera paulatina. Del mismo modo que hablamos del edge computing para tomar decisiones en el ámbito local, hablamos de la tecnología cloud para el mismo fin. Es decir, la tecnología cloud lo que nos permite es disponer de una mayor infraestructura, de mayores capacidades para poder hacer ese tipo de análisis de datos. Yo diría que incluso nos permite almacenar ingentes cantidades de datos, nos permite visualizar de manera agregada esa información y nos va a permitir, como ya ha comentado Fran y comentaré yo después, también la interacción y la gestión remota, de manera además totalmente transparente y fácil para el usuario. También no me gustaría no comentar la importancia que tiene y que tendrá el blockchain en todo lo que es la gestión logística. Fran lo comentaba antes cuando hablaba de la cadena de suministro, ¿no? Diferentes elementos, diferentes eslabones dentro de esa cadena de suministro que para poder interactuar y trabajar de manera coordinada van a tener que compartir muchísima información. Una información que se pretende que sea veraz, que sea inmutable, que sea segura. Blockchain impacta de manera definitiva en este tipo de transacciones. Pensemos sobre todo en procesos aduaneros, donde la gestión documental es compleja, es difícil y además aporta un nivel de seguridad y confianza necesario para que todo fluya de manera adecuada. Blockchain, en ese sentido, tiene un papel y tendrá, sobre todo, un papel fundamental. Hay muchas más tecnologías, como decía, pero entendemos que estas son las principales que nosotros consideramos que hay que tener en cuenta a la hora de valorar el desarrollar una solución en el ámbito IoT aplicado a la logística. Dicho todo eso, vamos a presentar el que sería un proceso de adopción de la tecnología IoT y vamos a intentar llevarlo al ámbito de la logística, aunque como ya veréis es un proceso bastante amplio y bastante multidisciplinar. Servirá para la logística, obviamente, pero también servirá para otro tipo de aplicaciones, sin lugar a dudas. Lo primero y fundamental es definir los objetivos. Eso es importantísimo. Pensemos, por ejemplo, en un almacén, donde queremos garantizar que la mercancía se almacena de manera óptima. En función del tipo de mercancía va a ser importantísimo saber y conocer los niveles de humedad y temperatura de ese almacén. Tenemos casos reales donde hay clientes que nos han manifestado que por no haber gestionado adecuadamente estas condiciones ambientales han tenido material textil que se ha estropeado porque ha aparecido hongos. Muy importante. Lo siguiente es establecer las hipótesis de trabajo. Esto tiene que ver con el contexto, con el entorno de trabajo. Fran lo comentaba antes muy bien, ¿no? Cuando nos planteamos el contexto de trabajo, en una época de crisis, vamos a tener que plantearnos muy bien si somos capaces de aprovechar aquello que ya tenemos y sobre lo cual vamos a incorporar nuevos elementos que aporten un mayor nivel de inteligencia, que nos permitan recoger información mucho más interesante. Este tipo de hipótesis son fundamentales porque además tienen un impacto directo en los objetivos que nos podamos llegar a plantear. A partir de aquí haremos el primer diseño preliminar de la solución IoT a desplegar. Es decir, en función de los objetivos, en función del contexto y estas hipótesis de trabajo, empezaremos a plantearnos cuál debería ser la arquitectura que daría respuesta o que nos permitiría conseguir estos objetivos. Tendremos en cuenta pues, si tenemos algún elemento ya instalado y eso nos tiene que llevar irremediablemente al desarrollo de una prueba de concepto. Algo sobre lo cual nosotros estamos totalmente convencidos. Es decir, un proyecto de IoT que ya hemos comentado que es complejo, que requiere de una integración alta. Entendemos que el desarrollar una prueba de concepto va a facilitar que el desarrollo final de la solución que planteemos sea óptimo y nos permite generar un alto en el camino para asegurarnos de que aquello que estamos haciendo va absolutamente en la línea de lo que debería ser. Luego entraremos un poquito más al respecto. A partir de aquí, pues obviamente vamos a obtener toda una serie de aprendizajes vinculados a la tecnología utilizada, vinculados a la forma en que queremos desplegar la solución, vinculados incluso al entorno que consideramos que era una manera y quizás aporta información que no tenemos contemplada e incluso a los objetivos que pueden verse modificados en base a todo este aprendizaje. Con todo esto, creemos que estamos en disposición de poder ya, entonces sí, desarrollar una arquitectura más definitiva de la solución IoT aplicada al sector de la logística. A partir de aquí, desplegamos esa solución y finalmente, pues estandarizamos y comercializamos la solución de la manera adecuada si fuese el caso.
Como decía, es un proceso genérico, pero que en cualquier caso consideramos fundamental respetar para asegurar que ese proceso de adopción, que esa inversión que supone trabajar con tecnologías IoT, vamos a tener que llevar a cabo. Dicho todo esto, otro elemento también que es muy importante es entender, una vez que definimos unos objetivos, definimos unas hipótesis de trabajo donde marcamos el contexto, a la hora de plantearnos la arquitectura, tenemos que empezar a realizar toda una serie de preguntas tal y como las planteo en esta slide, ¿no? Donde de una manera muy genérica presentamos el esquema típico de una solución IoT, ¿no? En la parte izquierda toda la parte de adquisición y generación del dato, en la parte derecha toda la parte de análisis de ese dato y la parte de inteligencia para obtener ciertas actuaciones, y en el medio pues las tecnologías que nos van a permitir identificar cómo recogemos el dato, cómo transmitimos el dato, si realmente llevamos a cabo una parte vinculada al análisis de manera local utilizando estrategias de edge computing, y a partir de aquí cómo ese dato se envía hacia la plataforma cloud, cómo gestionamos desde la plataforma cloud toda esa infraestructura de sensores y de gateways. Es decir, al final es muy importante tener en cuenta no solo el proceso desde un punto de vista de negocio, sino también el proceso desde un punto de vista tecnológico, ¿no? En este esquema vemos tres partes bien diferenciadas, ¿no? La que tiene que ver con la parte de adquisición del dato o captación del dato, la que tiene que ver con la parte de procesamiento de la información, en este caso aquí aplicaría de manera local, utilizando Edge Computing, y finalmente en la parte que tiene que ver con la gestión Hemos vuelto a tener un pequeño imprevisto. A ver si Jordi puede recuperar la conexión. Sí, se ha cortado. Hola. Parece que Jordi se ha perdido la conexión con Jordi. De hecho, bueno, no es problema porque yo estoy conectado, de manera que como estamos en la misma instalación, puede seguir desde mi perfil. Voy a buscarlo un momento, a ver si Jordi se puede conectar. Vale, sí le tenemos otra vez. Ahora sí. Ya está. Vale, te dejamos, Jordi. Disculpadme, son cosas del directo. Fantástico, pues dejadme que esté. Bien, comentar un poco todo lo que tiene que ver con la captación del dato, muy importante, todo lo que tiene que ver con el procesamiento de la información que vamos a obtener de esos sensores, de esos actuadores. Valoramos muchísimo la gestión remota, especialmente por lo que comentaba Fran, ¿no? Por evitar pues posibles contagios, salvaguardando la salud de los trabajadores, evitando desplazamientos innecesarios, e incluso ponemos en valor el desarrollo de pruebas de concepto, ¿no? Pues a partir de aquí, vamos a ver si solicito el control, ya lo tengo. Fantástico. Bien. Desde el punto de vista de la captación, una de las primeras soluciones que nosotros planteamos, entendiendo que Monolítico, uno de sus trabajos, como os decía, es dentro de ese ecosistema complejo del IoT hacer selecciones concretas, pues aquí lo que hacemos es seleccionar una tecnología de comunicación concreta, en este caso LoRaWAN, y seleccionar un tipo de dispositivos, en este caso sensores, que nos van a permitir captar datos, en este caso en entornos vinculados a lo que son las condiciones de los lugares de almacenamiento, los almacenes, o incluso a las condiciones del transporte de determinadas mercancías donde la temperatura, por ejemplo, o la luz sea relevante, ¿no? A partir de aquí, ¿por qué planteamos el desarrollar redes LoRaWAN con sensores en el ámbito logístico? No solo porque nos van a permitir obtener esa información, es decir, las condiciones de mi lugar de almacenamiento son óptimas, los transportes donde tenemos elementos o productos perecederos, la gestión de la cadena de frío se realiza de manera adecuada.
Además de eso, seleccionamos LoRaWAN porque como desde el punto de vista de tecnología de comunicación es una tecnología que nos permite instalarse muy rápidamente. Ya sea desde una posición de redes privadas, donde nosotros, como empresa que desarrolla la solución, desplegaremos la red y la mantendremos, o ya sea utilizando redes de comunicación LoRaWAN públicas que ya existen, pues la instalación es muy fácil de llevar a cabo. El mantenimiento también, hablamos de dispositivos muy sencillos y de dispositivos con muy bajo consumo. Por lo tanto, la instalación se hace rápidamente y el consumo es, y el mantenimiento de esos dispositivos va a ser prácticamente inexistente. Además, como decía, no solo nos va a permitir, en función de los sensores, medir las condiciones medioambientales, sino también vamos a poder medir otro tipo de condiciones vinculadas a intrusiones, vinculadas a alarmas relacionadas con apertura indebida de los recintos, cualquier elemento que de alguna manera podamos medir y que podamos enviar utilizando tecnología LoRaWAN. Insisto, estamos en la parte de captación de datos. Además, para llevar a cabo esta captación de datos, lo que hacemos es ofrecer diferentes soluciones, ya sea desde el ámbito de los gateways, que son los dispositivos que pueden desplegar esa red de comunicación LoRaWAN. Aquí presentamos diferentes alternativas, alternativas indoor, alternativas outdoor e incluso una alternativa multidisciplinar que desde esa modularidad que ofrece la solución de CloudGate que nosotros proponemos aquí, podemos integrarnos fácilmente con sistemas preexistentes, con lo cual vamos a aprovechar un poco algunas soluciones que ya estén implantadas en esos almacenes o incluso en esos vehículos que queremos medir. Desde el punto de vista de sensores, pues vamos a ofrecer diferentes soluciones con sensores y actuadores LoRaWAN para entornos outdoor, donde las condiciones de trabajo van a ser un poco más duras, y también somos capaces de ofrecer alguna solución con sensórica indoor, donde las condiciones de trabajo no son tan exigentes. La siguiente solución que planteamos desde el punto de vista de la captación del dato tiene que ver con los trackers, ¿no? Donde de alguna manera vamos a poder medir la trazabilidad de vehículos, de activos y de personas. Y si bien es cierto que el tracker en sí mismo es un dispositivo ampliamente conocido, lo que es interesante tener en cuenta es que si aplicamos las nuevas tecnologías de comunicación, las nuevas tecnologías de análisis de datos, las nuevas tecnologías ya sea en el Edge o ya sea en la plataforma, nos va a permitir aprovechar mucho más la información que vamos a obtener con esos trackers que ya existían. Además, tenemos que ser conscientes de que esos trackers van a incorporar mejoras en cuanto a los sistemas de comunicación, mayor cobertura, menor consumo, mayor autonomía, mayores funcionalidades. En fin, son trackers, digamos, más avanzados, incorporando las nuevas tecnologías que van a facilitar todo ese trabajo de trazabilidad y que tiene un impacto claro, por ejemplo, en la supervisión durante todo el proceso de transporte, que nos van a permitir, por ejemplo, identificar si una entrega se lleva a cabo de manera tardía o incluso si ha habido alguna pérdida de algún bulto, de algún activo que estamos intentando llegar a destino, ¿no? O incluso tenemos ya trackers que incorporan funcionalidades que nos permiten no solo conocer la trazabilidad de los activos o de los vehículos, sino que nos permiten también conocer qué está pasando con esos activos, ¿no? Por ejemplo, trackers con sensores inerciales para ver realmente si están sometidos a más golpes y vibraciones de los estipulados, o trackers que incorporan sensórica para saber si un paquete se ha abierto de manera ilegal durante el transporte. Desde el punto de vista de los trackers, nosotros los agrupamos en tres diferentes familias. Los trackers vinculados a vehículos, donde obviamente son soluciones que se integran muy bien con los vehículos, con diferentes sistemas de encendido de esos vehículos, con algunos conectores especiales y que de alguna manera dan respuesta a todo lo que tiene que ver con la gestión de flotas inteligente. También disponemos de una familia de trackers vinculado a la trazabilidad de activos, donde aquí lo que incorporamos es una alta autonomía, sistemas de posicionamiento más allá del posicionamiento GPS, pues hablamos de posicionamiento a través de las antenas de tecnología celular, posicionamiento LBS o incluso posicionamiento Wi-Fi, y eso tiene un impacto directo en el consumo de esos trackers. Hablamos de trackers con amplia capacidad de protección, hablamos de trackers que nos van a permitir llevar a cabo estrategias de geofencing para acotar los lugares de trabajo de esos activos, hablamos de trackers que incorporan sensórica de audio, sensórica de luz, multitud de elementos que nos permiten avanzar en el conocimiento no solo de dónde está la mercancía, sino incluso qué uso
se le está dando a esa mercancía. E incluso planteamos trackers a nivel persona, ¿no? Donde de alguna manera podemos saber qué está ocurriendo con las personas que están involucradas en los procesos logísticos, desde conocer su ubicación, desde conocer si les ha ocurrido alguna cosa, desde incluso poder llegar a garantizar el distanciamiento social que se requiere debido a la pandemia que estamos sufriendo, ¿no? En cualquier caso, soluciones que utilizando nuevas tecnologías y utilizando nuevas plataformas vamos a conseguir recabar muchísima información que nos van a permitir analizar y entender de manera mucho más potente qué es lo que está pasando y nos van a permitir incluso actuar de manera más rápida para optimizar todo ese proceso logístico. Otra de las cuestiones de las que hemos abordado tiene que ver con lo que es el análisis de los datos y el análisis en el edge. Para esto nosotros lo que proporcionamos son, o disponemos en nuestro catálogo de equipos industriales. Son equipos pensados para poder trabajar en entornos adversos, con capacidad de computación diversa, con capacidad de ampliación diversa y que de alguna manera van a ayudarnos a controlar esos sistemas automatizados en almacenes, desde las estanterías automáticas, lo que tiene que ver con los robots, ya sea guiados o totalmente autónomos, los sistemas de paletización, los sistemas de marcado y etiquetaje. En definitiva, todo aquello que de alguna manera estamos automatizando y que requiere de un sistema de control. Estos equipos no solo van a ser capaces de llevar a cabo esto, sino incluso también van a ser capaces de poder analizar la información que se pueda generar de estos equipos para poder recopilarla, analizarla y actuar de manera local. E incluso nos van a proporcionar sistemas de información, pantallas HMI, que de alguna manera nos van a permitir, por un lado, entender qué es lo que está pasando con esos equipos, o incluso nos van a permitir interactuar con esos equipos o generar información en diferentes áreas, por ejemplo, de un almacén. En ese sentido, lo que nosotros planteamos, por un lado, es toda una serie de terminales PC táctiles en diferentes formatos de procesado, diferentes formatos de pantalla, desde 12,1 a 17 pulgadas. Aquí lo que presentamos es una solución totalmente integrada, donde tenemos la pantalla, el sistema táctil y el sistema PC totalmente unido. De manera que se pueden integrar fácilmente en un sistema SCADA para poder controlar la automatización pues, de esos sistemas de almacenamiento, de paletizado, de marcado, etc. Ofrecemos soluciones de equipos totalmente embedded, pequeñitos, concretos, pensados por un lado para llevar a cabo también estas funciones de automatización, pero sobre todo pensados para poder llevar a cabo esas funciones de almacenamiento y análisis de datos, ¿no? Desde soluciones más cost-effective, más sencillitas, como sería el pequeño equipo de la izquierda, a soluciones mucho más complejas, ¿no? Como es el equipo de la derecha, el Boxer 6839, que nos permite no solo una gran capacidad de procesado, sino que además permite la incorporación de tarjetas para añadir funcionalidad que nos permita llevar a cabo un edge computing de manera potente. Y finalmente, en la parte de equipos, pues toda la parte de pantallas que van a acompañar pues, a diferentes sistemas de información o de interacción, ¿no? Pantallitas en formatos pequeños, desde 6,5 pulgadas hasta 24 pulgadas, que se van a integrar perfectamente con los equipos que hemos comentado anteriormente y que de alguna manera, como os decía, o nos van a permitir poder visualizar qué es lo que está pasando en nuestras instalaciones automatizadas, en esos almacenes automatizados, o nos van a permitir interactuar, ver la información de los datos que estamos recopilando, generar sistemas de alarma, ponernos en contacto con otras áreas de un almacén, en definitiva, poder facilitar la interacción en un entorno totalmente automatizado. Finalmente, desde el punto de vista de las soluciones, hablábamos de lo importante que es la gestión remota. Ya no solo por razones obvias que tienen que ver con evitar desplazamientos innecesarios, sino incluso por razones que están más vinculadas al momento actual que estamos viviendo, donde tenemos una situación compleja desde el punto de vista de evitar el contacto social, de evitar aglomeraciones de personas, de evitar contagios, ¿no? El trabajar con soluciones de monitorización y gestión remota nos ofrece eso. Nosotros para eso hemos creado la solución CRD, que significa control remoto de dispositivos y que de alguna manera nos permite monitorizar y gestionar equipos de manera remota, evitando desplazamientos y agilizando cuando sea necesaria las intervenciones, puesto que vamos a poder hacer diagnósticos en remoto. Aquí planteo una slide donde estáis viendo un almacén con un AMR de la compañía danesa MIR. Nosotros hemos colaborado con ellos y hemos implantado nuestra solución con sus equipos, de manera que de manera remota vamos a poder gestionar este robot, planear las rutas
que este robot va a tener que llevar a cabo en el almacén donde esté trabajando. Vamos a poder incluso llevar a cabo diagnóstico del estado del robot para poder plantear incluso la posibilidad de tener que hacer una intervención, pero disponiendo de muchísima información al respecto. Desde un punto de vista conceptual, ¿cómo se genera esta solución? La estructura básica es la que veis en pantalla, ¿no? Por un lado tenemos el dispositivo a gestionar, en este caso una AMR de DEMIR, al cual incorporamos un dispositivo de comunicación celular inalámbrica, que es el que de alguna manera va a recoger la información del dispositivo a gestionar y va a trasladar el web server que este robot lleva incorporado y lo va a trasladar a una plataforma en la nube. Una plataforma, además, en un entorno de Amazon Web Services. Esa comunicación entre el dispositivo y la plataforma la llevaremos a cabo de manera totalmente segura utilizando una tecnología celular VPN, que lo que nos permite es disponer de una IP fija y privada, lo cual hace que sea muy insensible a posibles ataques exteriores. Y a partir de aquí lo que hacemos es, una vez que tenemos esa plataforma en la nube, vamos a dar acceso a nuestros clientes de manera remota a esa plataforma. El objetivo, como os decía, es poder acceder al web server que este robot lleva incorporado y hacerlo de manera que podemos interactuar con ese robot como si estuviésemos delante de él. Con lo cual evitamos un desplazamiento innecesario, podemos llegar a controlar ese robot, a gestionar ese robot, incluso a analizar qué es lo que le puede estar pasando al robot para plantear el desarrollo de una intervención. Finalmente, permitirme que vuelva a comentar el tema de las pruebas de concepto, donde dentro de ese proceso de adopción de las soluciones IoT poníamos especial énfasis. ¿Por qué entendemos que eso es así? Ya lo he comentado antes, pero lo vuelvo a comentar porque creo que es muy relevante, ¿no? La prueba de concepto, tal y como indicábamos, nos va a permitir validar lo que hemos diseñado inicialmente en base a unos objetivos, en base a unas hipótesis de trabajo. Nosotros entendemos, y sobre todo desde el ámbito de los negocios, desde el ámbito empresarial, que la prueba de concepto actúa como un elemento minimizador de riesgos, entendiendo que cuando tenemos que desplegar y poner en marcha una solución IoT, vamos a tener que invertir. Y cuando hablamos de invertir en entornos empresariales, hay que ir con cuidado. La POC es un elemento que minimiza los riesgos a la hora de plantearnos esas inversiones, aportando control en esa inversión y sobre todo en el desarrollo de la solución IoT que nos estamos planteando. Nos permite validar las hipótesis iniciales y los objetivos que nos hemos planteado. Nos permite reducir los tiempos de despliegue y prueba, porque desplegar una POC a priori es mucho más sencillo que desplegar una solución más acabada. Nos permite controlar los costes de esa solución, porque nos va a permitir entender realmente si lo que habíamos planteado inicialmente tiene sentido o se podría hacer de otra manera. Y en definitiva nos permite reducir riesgos. Y insisto, en un ámbito empresarial, todo lo que sea minimizar riesgos cuando estamos hablando de hacer inversiones es muy, muy importante. Dicho esto, tenemos que reconocer que nos hemos encontrado muchas veces con empresas, con consultores, que nos hablan de que las POC realmente fallan mucho y que realmente no aportan tanto valor, ¿no? Se habla por ahí de que hay índices de éxito de esas POC muy bajos. Nuestra humilde opinión, y atendiendo a lo que hemos explicado, es que las POC fallan porque de alguna manera ya han nacido mal desde su concepción. Es decir, insisto, cuando planteamos el modelo de desarrollo de soluciones en el ámbito del IoT y planteamos unos objetivos y planteamos unas hipótesis de trabajo, deberíamos hacerlo desde la visión del negocio. Es decir, el IoT no va de tecnología. El IoT usa la tecnología. El IoT va de usar adecuadamente la tecnología para impactar en la eficiencia, en la productividad, en la competitividad, aportando elementos diferenciales. El IoT va de negocio. Por lo tanto, los objetivos que nos tenemos que plantear cuando llevamos a cabo una prueba de concepto es qué elementos de negocio se van a ver impactados. Esto no va de tecnología. Y sí, la tecnología puede fallar, pero lo relevante no es la tecnología, es los objetivos de negocio que hay detrás. Y entendemos que eso no se afronta de esa manera, entendemos que a veces el IoT se adopta como una moda pasajera y por lo tanto muchas veces, una vez que eso funciona, dices, ¿y ahora qué hago con esto? Por lo tanto, insisto, tenemos que tener claros los objetivos desde una perspectiva y visión de negocio, usando la tecnología de manera adecuada. Dicho todo esto, nosotros
¿qué proponemos a la hora de desarrollar o facilitar a que nuestros clientes puedan hacer pruebas de concepto? Pues hemos paquetizado 3 soluciones. Nosotros que somos especialistas en la parte de hardware y en la parte de comunicación y que entendemos que nuestro rol cuando ayudamos a los clientes a desarrollar soluciones en el ámbito del IoT consiste en trabajar en ese ecosistema complejo y hacer selecciones, pues hemos desarrollado 3 propuestas que van a facilitar, entendemos, que los clientes puedan empezar a aproximarse al desarrollo de pruebas de concepto. La primera es lo que hemos denominado POC para redes públicas LoRaWAN. Básicamente, ¿en qué consiste? Consiste en ofrecer un dispositivo LoRaWAN, en este caso de temperatura y humedad, configurarlo de manera que se pueda conectar a la red, a la única red pública LoRaWAN que tenemos hoy en España, que la despliega Ebrinet, y añadimos toda una serie de herramientas en forma de plataforma para que el cliente pueda empezar a disponer de un dispositivo LoRaWAN que recoge información de temperatura y humedad, que la comunica vía LoRaWAN y que la vamos a poder ver en tiempo real en una plataforma y que nos permitirá empezar a plantearnos si eso que estamos haciendo aporta valor, tiene sentido para a partir de aquí aprender y desarrollar una solución mucho más compleja. Otra de las propuestas que ahora mismo está en desarrollo es lo que hemos denominado kit de iniciación para redes privadas LoRaWAN. ¿Esto en qué consiste? En aquellas aplicaciones donde consideremos el usar una red privada, estamos en entornos logísticos donde porque el uso de mercancía es confidencial o está muy restringido y no queremos que esa información salga al exterior, pues nos planteamos desplegar una red LoRaWAN privada. Para eso lo que nosotros ofrecemos es toda una serie de sensores y actuadores LoRaWAN, lo complementamos con un gateway LoRaWAN perfectamente configurado, al cual le incorporamos la conectividad celular para que una vez que estamos recogiendo la información de esos dispositivos, esos sensores LoRaWAN en el recinto en el cual estemos trabajando, pues esa información la vamos a enviar a una plataforma a través de una conectividad celular y en la plataforma pues veremos esa información y empezaremos a plantearnos cómo esa información es capaz de aportarnos valor para a partir de aquí seguir desarrollando la solución de manera mucho más óptima. Y finalmente, estamos también en desarrollo de una solución que hemos llamado trazabilidad plug and play, que básicamente consiste en facilitar una solución que permita llevar a cabo la trazabilidad de vehículos o la trazabilidad de activos de manera, yo diría, casi transparente para el usuario. La solución consiste en un tracker al cual incorporamos la conectividad celular y al cual incorporamos una plataforma que nos permite conocer qué está pasando con ese tracker. Y todo eso lo entregamos de manera paquetizada. El cliente puede comprar el paquete para un vehículo o para 30 vehículos o para 80 containers y lo que tiene que hacer es recibir esos paquetes, instala el tracker en los containers o en los vehículos y a partir de aquí se conecta a la plataforma y empieza a ver cómo esos dispositivos están generando información que nos permiten no solo conocer por dónde se están moviendo nuestros vehículos o nuestros activos, sino también nos permite conocer, de alguna manera, otros elementos que puede incorporar este tipo de trackers, como por ejemplo es identificar si un paquete, o en este caso un container, se ha abierto de manera indebida o no. En definitiva, como decía, es decir, nuestro objetivo es ayudar a las compañías a que puedan desarrollar soluciones y en ese sentido estamos ofreciendo productos o incluso propuestas que faciliten la aproximación a ese proceso de digitalización, a ese proceso de adopción de soluciones en el ámbito del IoT. A partir de aquí, doy la palabra a Fran para que él acabe con las conclusiones. Fran, si te parece bien. Sí, gracias Jordi. Voy a intentar ir muy rápido porque nos hemos alargado, ya estamos en tiempo de descuento, el tema es apasionante y nos hemos venido arriba. Voy a ser muy rápido y voy a intentar ser muy breve a nivel de conclusiones. Fundamentalmente nosotros planteamos 4 grandes conclusiones después de este trabajo que hemos realizado de alguna manera para preparar este seminario. El primero está relacionado con los retos que se nos plantean y que comentábamos al principio, retos enormes relacionados con, por un lado, con lo que es la parte de la demanda, una demanda cada vez más exigente, más inestable, más difícil de predecir y además todo eso en un entorno en el que la oferta, por parte de la oferta, pues tenemos dificultades, digamos, para utilizar mecanismos, por ejemplo, medios de transporte tradicional y en el que además, digamos, hay una cierta rigidez debido, pues, de alguna manera a las dificultades que tenemos las empresas para realizar determinados niveles de inversión que antiguamente a lo mejor pues no teníamos, ¿no? La parte de los retos está muy clara.
Pero más allá de eso, a nivel de conclusiones, podemos decir que allí donde hay retos importantes, donde hay necesidades, por ejemplo, no cubiertas, es evidente que también aparecen oportunidades. Nosotros consideramos que efectivamente la coyuntura es muy complicada, que evidentemente se ha tensionado muchísimo lo que es la gestión de toda la cadena de suministros, de todo lo que es la cadena logística, y eso supone una gran oportunidad para todas las empresas que sean capaces de utilizar la tecnología precisamente para ofrecer soluciones en ese ámbito. La tercera conclusión es que además, a día de hoy, la tecnología está suficientemente madura y suficientemente testeada como para poder dar respuesta a esos retos que se plantean y para permitir que determinadas empresas, aquellas que tengan la capacidad y el interés en hacerlo, puedan aprovechar las oportunidades que aquí aparecen. Es decir, estamos hablando de que tenemos retos, tenemos oportunidades y tenemos tecnologías que nos permiten de alguna manera afrontar esas oportunidades y esos retos. Y finalmente, lo comentábamos también al principio, nosotros a nivel de conclusiones pues hemos llegado a la conclusión de que una buena solución IoT en el ámbito, digamos, en el ámbito de la logística inteligente, pues debe cumplir una serie de condiciones. La primera es que tiene que ser ambiciosa, debe orientarse a la consecución de la autonomía para que determinados procesos puedan desarrollarse de manera completamente desasistida. Tiene que ser segura, tiene que ser versátil, tiene que ser interoperable, tiene que tener la capacidad de integrar diferentes elementos, incluso algunos preexistentes, y finalmente pues debe ser gestionable de manera remota por los motivos que ya hemos comentado y que Jordi pues ya nos ha explicado hace justo un momento. A grosso modo, fundamentalmente, esas son las conclusiones a las que nosotros podríamos llegar a partir, digamos, del análisis y del trabajo que hemos realizado durante los últimos meses y la experiencia que hemos ido acumulando, pues colaborando con empresas que están desarrollando su actividad en el sector logístico o nosotros mismos dentro de lo que es nuestra propia actividad logística y el contacto que tenemos día sí y día también, pues por ejemplo, con proveedores de todo el mundo. Y con eso, Gloria, ha llegado el momento de pasar a lo que tiene que ver con las cuestiones, las preguntas que puedan tener los asistentes para Jordi, para mí. Muy bien, sí, en al relación con lo que hemos principio de comentado. la sesión os decía que podéis plantear las preguntas en el iconito de preguntas y respuestas, pero bueno, durante la sesión ya nos han ido entrando algunas. Intentaremos responderlas lo más rápido posible para no alargarnos demasiado. ¿Vale? Si os parece, arrancamos. Sí, sí. Tenemos a Javier, que nos pregunta qué tipo de soporte ofrece Monolithic a la hora de integrar soluciones que incorporen la inteligencia artificial. Jordi, si quieres esta la respondo yo. Esta me la sé. Fantástico, bien. Esta me la sé. A ver, nosotros somos una empresa de hardware. Somos una empresa que lo que ofrecemos son soluciones de hardware conectado. Entonces, nosotros a día de hoy pensemos que una aplicación, por ejemplo, una aplicación de inteligencia artificial requiere de una serie de programas, requiere de un software muy potente, precisamente especializado en lo que es el despliegue de algoritmos de inteligencia artificial. Nosotros no estamos ahí, no ofrecemos este tipo de servicio. Lo que sí que nosotros ofrecemos es hardware. Jordi precisamente lo ha comentado en la presentación, ha hablado, por ejemplo, de uno de nuestros boxers, del boxer 6839, que precisamente lo que facilita es una capacidad de procesado muy potente, precisamente orientada a facilitar que se puedan desplegar este tipo de algoritmos, este tipo de programas, este tipo de aplicaciones, incluso en el Edge. Ese es nuestro trabajo y nosotros ofrecemos este tipo de dispositivos, este tipo de hardware, y dejamos que sean nuestros clientes o los proveedores de nuestros clientes los que ya implementen soluciones de software que les permitan hacer correr este tipo de aplicaciones. Bien, gracias, Fran. Luego también nos pregunta Diego si existen soluciones que faciliten el seguimiento de activos en movimiento entre países y qué tecnologías de comunicación habilitan esa posibilidad. ¿Te parece la contesto yo? Sí, desde el punto de vista de la trazabilidad de activos en entornos multinacionales, nuestra propuesta, entendemos que puede haber más, nuestra propuesta pasa por tecnologías celulares, haciendo uso del roaming, y tecnologías celulares multioperador, de manera que fácilmente van a ser capaces de incorporar esa comunicación no solo en el territorio, en este caso español, sino incluso en el territorio europeo. En ese sentido, decir que nuestras soluciones conectadas de manera, yo diría, nativa, incorporan conectividad celular con cobertura en prácticamente toda Europa. Incluso estamos abiertos a otro tipo de soluciones con mayores o diferentes niveles de cobertura.
pero la respuesta sería tecnología de comunicación celular, donde se usa acuerdos de roaming entre los diferentes operadores, y en nuestro caso son tecnologías de comunicación celular multioperador, que en este caso significa que yo puedo utilizar dentro de un territorio el operador que mejor cobertura me dé a la hora de poder transmitir esos datos de mi tracker a la plataforma en donde voy a analizar los datos. Son multitud de opciones adaptadas a cada uno de los casos, ¿no? Que aquí cada uno puede tener una casuística diferente. Bien, tenemos otra pregunta más. Nos preguntan, ¿ofrecéis algún tipo de soporte en el diseño y despliegue de soluciones IoT? ¿Quién responde? ¿La respondo yo, Fran? Sí, bien. Bueno, nosotros ofrecemos soporte siempre desde la perspectiva tecnológica. Es decir, tal y como presentamos en el proceso de adopción de las soluciones IoT, es muy importante conocer muy bien el negocio. Nosotros entendemos que quien conoce muy bien el negocio es el propio cliente. Entonces, nosotros ahí podemos ayudar, pero no es nuestro leitmotiv. Nosotros no somos una consultoría de negocio, somos una consultoría de hardware. Por lo tanto, una vez que el cliente ya tiene claro cuáles son esos objetivos de negocio, a partir de ahí sí que podemos ayudar en la definición de la arquitectura tecnológica que de alguna manera permita generar la información con la cual seamos capaces de dar respuesta a esas cuestiones de negocio y nos podamos aproximar a esos objetivos de negocio. Es decir, somos una consultoría de hardware y a la hora de desplegar soluciones en el ámbito de IoT lo haremos siempre desde el conocimiento tecnológico. Hardware, conectividad, cierto conocimiento también en plataformas, incluso ofreciendo pues, algunas de nuestras soluciones que ya están perfectamente integradas, pero siempre desde una visión tecnológica. A ver, también nos preguntan en qué fase de desarrollo se encuentra el proyecto de dispositivo desechable, Tracker. ¿Para cuándo tenéis pensado tenerlo en el mercado y si nos podéis dar un precio estimado? No hemos hablado de un dispositivo desechable. Que sea desechable dependerá del cliente, ¿no? Yo diría, lo que sí que hemos hablado es de un dispositivo que ya viene perfectamente configurado y en el cual el usuario se tiene que preocupar simplemente de ubicarlo en el activo o en el vehículo que quiere trazar. Todo lo que tiene que ver con la parte de conectividad y la parte de plataforma ya va a venir perfectamente integrado. Estamos trabajando en ello. Yo espero que antes de que finalice octubre este dispositivo o esta solución ya esté disponible para la venta y haremos la debida promoción y nuestro equipo comercial estará encantado de ofrecer la información y el soporte necesario para aquellos clientes que lo consideren oportuno. Bueno, por otra parte, Antonio nos pregunta si los dispositivos de seguimiento están ligados a una plataforma o bien existen plataformas generales y estos independientes de dichas plataformas. Bien, la solución que nosotros planteamos efectivamente está ligada a una plataforma en concreto, pero también es cierto que nosotros podemos proporcionar al cliente que lo solicite las APIs y la configuración del protocolo de los datos que transmite el tracker para que se pueda integrar con cualquier otra plataforma que el cliente esté pensando utilizar. Por lo tanto, la respuesta es, la solución paquetizada efectivamente está vinculada a una plataforma en concreto, pero la solución permite ofrecer la información para que esa solución se pueda adaptar a la plataforma que el cliente necesite. Bien, pues parece que de momento no tenemos más preguntas. Si os parece, lo dejamos aquí. Muchas gracias, Jordi y Fran, por las explicaciones. Ha sido muy interesante y a todos los asistentes por acompañarnos. Os recuerdo que os enviaremos una encuesta en la que podéis darnos vuestro feedback y también plantearnos aquellas dudas que os hayan quedado en el tintero. Y para cualquier cosa, pues todos tenéis mi contacto, así que sin más, nos vemos en próximas sesiones del ciclo y un saludo para todos. Genial. Gracias. Muchas gracias. Buenos días. Chao. Adiós.